Hola a todos, yo soy Mar y el día de hoy voy a hablar acerca de las emociones en las redes sociales. Así es que bienvenidos. Es innegable el hecho de que los seres humanos desde el principio de la humanidad ha estado con esta necesidad de comunicarse los unos con los otros, principalmente para llevar labores, para hacer trabajos en común, realizar labores que en grupo pudieran ser mejores para todos. En un principio no había esta forma de lenguaje tan organizada que hoy en día tenemos. Así es que era común que se comunicaran con señas, con movimientos, con gestos, con señalamientos e incluso hasta que llegó el momento de hacer las pinturas rupestres y a través de dibujos iban grabando lo que iban realizando día a día, la casa, lo que iban viviendo con los animales, en fin, hasta crear un sistema de comunicación que se quedó plasmado pues en las rocas. Definitivamente para poder tener una comunicación verdadera y que se pudieran dar a entender cuando la población fue creciendo más, pues hubo la necesidad de hacer un lenguaje sistematizado. Entonces, cerca del año 3500 a.C., comienza ahora sí lo que es la escritura como un sistema de comunicación, y con la escritura evidentemente aparecen los rollos de papiro, las cartas que se enviaban de un lado hacia el otro cuando iba a haber a lo mejor conquista de territorios para saber acerca de estos reinos o estos reinados o estas nuevas conquistas. Con la aparición de la imprenta, evidentemente fue un boom en su época, pues ya podían imprimirse libros, ya podían transmitirse ciertos conocimientos que ya se tenían para su época, y al mismo tiempo las personas podían plasmar sus ideas, sus pensamientos, su sentir a través de un maravilloso libro y así poder hacer diferentes copias para que más personas lo obtuvieran. Cerca del año, por ahí más o menos del 1800 después de Cristo, aparece la fotografía, y con esto un nuevo mundo o una nueva forma de comunicación y también de interpretación, de plasmar ideas, sentimientos, seguida después del cine, que fue una herramienta maravillosa para su época, y fueron pues obviamente como todo empezando con pequeñas producciones hasta lo que hoy conocemos con efectos especiales increíbles y todo esto. Después vamos a tener la aparición del telégrafo con mensajes en código Morse que se transmitían de un lado a otro de manera corta, con pocas palabras, hasta después la aparición del teléfono. Pero recordemos que el teléfono no fue una herramienta que todos de fácil acceso para todos, sino que solamente las personas más acaudaladas o en ciertos lugares había, y había que mandar un mensajero para que le diera el recado a la persona o decirle que estuviera al pendiente porque iba a llamar. Ya hasta que después finalmente se tiene como una herramienta en la que pues cada hogar tenía uno, al igual que la televisión. Recordemos que la televisión también era algo muy costoso, no cualquiera podía tener televisión, e inclusive había gente que se reunía en una sola casa de la persona que sí tuviera para poder ver todos juntos algún programa. Y así la televisión y el teléfono fueron las dos vías de comunicación o las dos herramientas que se tuvo durante muchísimo tiempo, y fue la que de alguna manera podía darnos las noticias de algunos países, de lo que estaba sucediendo, de nuestro mismo lugar de residencia, y ese fue el medio de comunicación masivo más poderoso que se tenía hasta su tiempo, hasta que la invención del radio, que también el radio en sus inicios, como todo producto, como nuevo invento, no se tenía fácil acceso a él. Igual había niños, había personas que se reunían para escuchar a lo mejor la hora de la música, la hora de tal cantante o cierto programa. Recordemos que en su tiempo había radionovelas que ponían efectos. Entonces en un principio fue de alto costo, pero conforme la oferta-demanda pues fue disminuyendo. Sin embargo, fue un medio muy poderoso, al igual que la televisión, la radio, también para impulsar a los artistas, escuchar con la invención de la televisión, primero en blanco y negro, posteriormente a colores, a mediados del siglo pasado.
comenzó esto de los computadores, los primeros computadores, y los podemos ver fácilmente en las películas o los podemos recordar como eran en un principio enormes, un monitor enorme, un CPU grandísimo y su teclado bastante ruidoso. Posteriormente, como todo, pues fue avanzando hasta lo que hoy conocemos como tabletas, laptops o inclusive computadoras de escritorio con un CPU pues más moderado que lo que era en un principio las grandes máquinas. Además, con la invención del, bueno, ya existía el celular, solamente que eran aquellos enormes con una antena grandísima que no todos tenían acceso, hasta que finalmente fue teniendo cada vez más aceptación entre la población. Obviamente, como todo producto, fue evolucionando hasta que ahora tenemos la globalización de la información, de poder saber qué está ocurriendo en un minuto, en un segundo, en otro país, en otro continente. Bueno, pues también la invención de las tabletas, de las computadoras portátiles o laptops y del celular. Ya con todas estas herramientas, con todas estas aplicaciones, llegamos a la era de la información. Así se llama. Sin embargo, ¿realmente informa? ¿Realmente lo que informa nutre? ¿Realmente es un medio de comunicación sana? Bueno, pues vamos a ver. Con la llegada del Internet y con el acceso sobre todo, porque pues de nada serviría que tengamos un producto a la mano si no es de acceso para todos. Con la llegada y el acceso al Internet, que casi pues en la mayoría de los lugares de las casas tiene Internet y en los poblados más alejados posiblemente cuentan con una red de distribución. El punto es que hay lugares también donde el mismo gobierno ha puesto internet gratis para todos, en los restaurantes, en los hoteles, ya está la contraseña para que si gustas conectarte. Entonces digamos que es una época en la que hay mayor acceso al Internet, y con el Internet vienen también las noticias. Podemos enterarnos fácilmente de alguna noticia del medio del espectáculo. También podemos enterarnos fácilmente si hay alguna cuestión política que necesitemos saber de momento, si hay algún delito, si hay algún conflicto, ya sea armado o interpersonal. También podemos saber cómo va a estar el clima, podemos enterarnos fácilmente si sucedió algún terremoto o algún desastre natural por nevadas o por sequía. Es el acceso a la información rapidísima. También podemos ver personas que tienen ciertas habilidades o ciertas destrezas que nos impresionan, que tienen una manera de preparar los alimentos, de reconstruir ciertos objetos, de tener ciertos oficios, y eso es maravilloso, poder compartir lo que sabemos, lo que tenemos, y más aún cuando son ciertas tradiciones que se han ido perdiendo o ciertos oficios que no sabíamos que existían en un pasado, en cómo el hombre fue evolucionando, cómo fue trabajando la tierra, o inclusive cómo hacían ciertos productos caseros antes de que llegara la industria. Podemos ver también ciertos procesos industriales, cómo se realiza tal cosa, ideas en tanto tiempo, reciclaje, bueno, un sinfín de ideas, y al mismo tiempo también podemos tener el acceso a las noticias de nuestra localidad. En donde sea que estemos, también podemos recibir, ya sea a través de canales, en una plataforma, ya sea a través de páginas, publicaciones, podemos darnos cuenta lo que está sucediendo en este preciso momento en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo y hasta en el espacio. Y esto de el Internet y la comunicación, la era de la comunicación, el poder compartir en este preciso momento una charla con alguien que está en el otro lado del mundo, es una maravilla, porque gracias a eso se pueden dar videoconferencias de diferentes puntos del país o del mundo, así como también debates, programas, entrevistas. Hace tiempo las lamentables clases por línea, pero el chiste es tener esa comunicación. Cuando tenemos también parientes lejanos que viven en otra ciudad, que viven en otro país, en otro continente, también nos da esa posibilidad, esa maravilla de podernos comunicar con ellos. Y era un fin bueno para lo que se creó, la meta para la que existió, pues tenía una muy buena finalidad: tener información del mundo entero, de lo más cercano hasta lo más lejano, y también tener contacto, tener relaciones interpersonales, poder conocer personas de otros países que en otros entonces, con la carta, por ejemplo, que tardaba muchísimo tiempo en llegar, y dependiendo de los timbres postales, era conforme llegaba. Entonces, en la era de la información, en un principio
tenía muy buena finalidad, muy buen objetivo, muy buena intención. Hasta que llegó esta posibilidad de reaccionar a la publicación, de darle un me gusta, de darle un me divierte, me encanta, me importa, me entristece, me enoja, así como también el poder tener la réplica de un comentario de una publicación y pues las noticias falsas, que a veces se divulgan como verdades más que las verdades mismas. Entonces, comenzó con una buena intención, sin embargo, el camino por el que fue llevándose, tornándose, hasta cierto punto no ha sido como el más indicado, o nosotros le fuimos dando ese mal uso a algo que comenzó como una herramienta muy buena de comunicación global. Esto de las reacciones, principalmente por una red social, lleva a cierta confusión porque se proporcionaron para que tú, según tu estado emocional o lo que te haya causado la noticia, la publicación, reaccionaras a eso, ya sea con un me gusta o con un me encanta o también me importa, así como también me divierte y me entristece y me enoja. El me divierte es una cuestión para decir, eso que está publicado, esto que están diciendo, es divertido, me agrada, me simpatiza. Pero, seamos francos, muchas personas lo han utilizado como burla, como insulto o para demeritar lo que otra persona piensa, siente o replica replica acerca de esa publicación, acerca de esa noticia o algo que quiere darse a entender y quizá no se explica muy bien, no sabe redactar con buena ortografía, en fin, el me divierte se ha utilizado pues más que para decir que a mí me agrada, que me pareció divertido, más bien se ha utilizado como una forma de decir, eso que tú dices es una tontería, me divierte. Eso que tú estás escribiendo está tan mal escrito con una pésima ortografía que me da risa. O sea, el me divierte, en lugar de ser una responsabilidad mía, me divierte a mí me da gracia, puede también tornarse a un me das risa, me estoy riendo de ti. Y eso lo podemos ver en un sinfín de publicaciones. Ahora, en la réplica de los comentarios se puede ver de todo. Desde la persona que te da buenos deseos, que dice, bueno, pues felicidades, qué padre que te sucedió, que se alegra contigo o con la noticia misma. La persona que te manda sus buenos deseos y al mismo tiempo pues te bendice, te manda sus buenas vibras, que Dios te bendiga, sigue adelante, que te echa porras. Así como también las personas que externan su caso, que aprovechan esa situación que está ocurriendo para decir, a mí también me pasó, a mí también me sucedió, yo tenía un familiar que le hicieron esto y pues así quedó. Para compartir también su experiencia, dada la permeabilidad o la permisividad, mejor dicho, que hay para poder hacer un comentario. Que nadie nos preguntó, pero podemos hacer los comentarios. También podemos poner nuestro punto de vista acerca de la política o inclusive meterla cuando la publicación no tiene absolutamente nada que ver con la política, pero pues en ese afán de sacar nuestra emoción, nuestro sentir, podemos hacer comentarios pues que no tienen nada que ver con el tema. También hay muchos comentarios apáticos, muchos comentarios llenos de desesperanza o de ya para qué, muy pesimistas, junto con aquellos comentarios que denigran a las personas y no se concentran en la publicación, en el mensaje que quiso dar, sino en demeritar o hacer de menos la emoción o a la persona misma que está escribiendo este mensaje. Entonces podemos decir que en las redes sociales abunda o sobreabunda muchísimas emociones mal manejadas o inclusive que esta oportunidad que tenemos de ser o no ser nosotros mismos nos da la libertad falsamente entendida para poder sacar primero nuestra emoción sin entender a veces el daño que podemos hacer porque no sabemos cómo está la otra persona emocionalmente. Las noticias falsas son un dolor de cabeza porque a veces difunden información ya sea de temas políticos, de salud, de historia, de catástrofes naturales y esto genera miedo, desconcierto en las personas, bueno, un sinfín de emociones
principalmente, ya después de ideas, de creencias, ya sucesivamente va subiendo el nivel. El punto es que cuando ocurren estas noticias falsas y la gente las toma como verdad absoluta, pues caemos en algo muy tremendo. Yo siempre les decía a mis exalumnos que no se conformaran con lo que se les enseña en la escuela, que investigaran, que leyeran en otros lados, porque quizá la historia no es como nos la cuentan. Quizás cierto presidente no hizo lo correcto y lo tenemos como héroe. Por eso yo les decía siempre que leyeran, que investigaran y que no se quedaran únicamente con lo que el maestro les estaba dando. El problema de la era de la información es que se pasa tanto tiempo en las redes sociales que si ellos quieren difundir un mensaje no verdadero acerca de, insisto, de la salud, algo tan delicado, de la política, para poner en contra a alguien de alguien, tenerlos como en pique, pelea, frente a frente, confrontarlos, o en cuestiones de desastres naturales, llenando de miedo, de pánico, haciendo que la gente tenga esta histeria social o una cuestión así muy grande. Y este es el gran problema con estas noticias, porque a veces se les da más credibilidad que a un libro, se les da más credibilidad que a 5, 10, 15, 20 años de estudio. Y lejos de ayudar, entorpecen muchísimo las cosas. Y lo peor es que las personas se quedan o con ese pensamiento, con ese sentimiento. Y lo peor es cuando lo divulgan y se hace una cuestión en masas que después a veces es muy difícil hacerles entender que no era verdad, que es mentira, que las cosas están bien. Así es que esas noticias que son falsas pueden llegar a crear un ambiente muy tenso, y sobre todo las personas que a veces no entienden muy bien cuándo es una noticia verdadera, cuándo es una noticia falsa, qué fuente de información la está brindando para poderla tomar como algo que es verdadero. Ya no lo llamemos verdad absoluta, sino que algo que ciertamente está ocurriendo o que va a suceder. Otra cuestión negativa de este tipo de noticias falsas es que muchas veces, al ser repetitivas, las personas van perdiendo la credibilidad. Por ejemplo, cuando se está buscando a una persona, a una chica principalmente, y resulta que pues no se había ido, no era una desaparición forzada, sino que se había ido por voluntad propia. Entonces, a veces estas noticias falsas hacen que las mismas personas o lo tomen como una verdad absoluta, o mejor decidan ya no poner tanta atención. Si se perdió, se perdió. Si no se perdió, pues no se perdió. Ya llegar a un punto de desinterés y de apatía también, precisamente porque están jugando con las emociones de que podamos sentir miedo, temor por nuestros propios hijos, por nuestros familiares, qué va a suceder, por las estafas, los raptos, en fin, una serie de cosas. Y al último resulta que en vano me preocupé, en vano generé cortisol, miedo y todo, para que fuera una noticia o falsa o resultó ser de otra índole. Entonces también hay que pensarla. Cierto que hay que expresar las emociones. Si bien es cierto que no hay que demeritarlas, no hay que hacerlas de menos, no hay que despreciar las emociones o el sentir de otra persona. También es cierto que las redes sociales dan un paso o son un vehículo enorme para que impere más la emoción sobre la razón. Y seamos entonces un desborde de emociones, de las que sean, desagradables o agradables, pero dejando de lado la razón, dejándonos llevar por la noticia, por el impacto, por lo que a mí me mueve esa noticia, por lo que yo no he trabajado en mí, y pelearme con extraños y, en fin, una serie de cosas. Entonces, esta era de la información, de alguna manera también nos está llevando a que sea una era donde abunda o donde está ganando las emociones y no la razón.
Recordemos que las emociones son pasajeras, están en constante cambio, están en constante movimiento y la razón siempre va a ser la razón. Por eso las ciencias exactas no cambian, solamente van, bueno, descubriendo nuevas cosas, pero con base a los mismos conocimientos, al proceso científico, no, al método científico. Con base al método científico, con base a las leyes exactas que ya están más que comprobadas una, dos, muchísimas veces, entonces las ciencias exactas nos ayudan a entender que la razón es una sola, mientras que si nos dejamos dominar, hay que expresarlas, no hay que demeritarlas, pero tampoco hay que dejarnos llevar por las emociones, porque tarde o temprano, si siempre estamos en modo emocional y poco racional, va a llegar un momento en que nos vamos a meter en problemas porque solo somos emoción, emoción, emoción. Podemos meternos en problemas hasta legales, hacerle daño a otra persona o inclusive a nosotros mismos. Por eso es que sí, es bueno liberar las emociones, hablar de ellas, conocerlas, pero no dejarnos llevar por ellas, ni tampoco que predomine más la emoción sobre la razón, porque por las emociones se han cometido muchas tonterías y muy grandes. Ahora, dizque está más regulada esta cuestión de las normas comunitarias. Yo no sé con la ética, con la moral de quién, pero fueron creadas, digamos, en un punto intermedio donde para todos sea aceptable. Pero pues es una falacia, porque no todos vamos a encajar en ese sistema de normas, o no todos vamos a entrar dentro de esos parámetros de valores. Y eso si me permite compartírselo, yo he denunciado varios comentarios que se han hecho hacia mi persona o hacia lo que yo pienso u opino, también con imágenes que me han enviado. Y el resultado de mi reporte es que no infringe las normas comunitarias. Pero si me está ofendiendo, si se está burlando de mi persona, de mi físico, ¿cómo es posible que no infrinja? O tiene que ser de mi sexualidad para que me hagan caso. Bueno, pues yo no sé, porque yo no las administro, nada más las uso, como algunas personas. Bueno, el hecho de tener un perfil, hacer un perfil, no implica que vaya a ser yo. No implica, o más bien me da la oportunidad, me da el permiso, me crea la fantasía de ser otra persona, de llamarme de otro nombre, por otro nombre. Los jóvenes que no deberían de tener cuenta de Facebook tienen la oportunidad de mentir respecto a su edad, pues no les van a pedir ningún documento oficial que acredite que tienen la edad que dicen tener. Así como también el lugar de origen. Puedo fingir que tengo una vida de lujos, o puedo fingir que vivo en la carencia total y necesito que me ayuden. En fin, el tener un perfil en la plataforma que quieran, en la red social que les guste, da esa oportunidad de ser yo mismo, mostrarme tal como soy, o mejor aún, lo que me gustaría hacer o tener, y en este momento no es así. También promueve mucho lo que es la morbosidad, porque por un lado, si es una noticia que no tiene nada que ver contigo, pues te da esa posibilidad de buscar más. Puedes poner cierta página, puedes buscar a cierto reportero, cierto artista, y te van a seguir saliendo todas las eventualidades que han estado ocurriendo de su vida, de su historia o de sus polémicas. Pero también a nivel personal te da la oportunidad, la fantasía o la permisividad de ir a buscar aquella cuenta de aquella persona que o te cae muy mal o quieres investigar qué está haciendo, para comprobar que no te está mintiendo, para comprobar lo que te dijeron que andan diciendo, para comprobar, para buscar. Y nos empieza entonces a contaminar de cierta manera, porque puede que haya personas que hasta se obsesionen con ir detrás de la verdad, con ir detrás de la información, con tal de saber qué está sucediendo en realidad. Y eso nos quita tiempo de vida activa, vida aquí real, palpable, y no nada más una vida meramente cibernética. Además de dar ese permiso, esa opción de que yo descargue
yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, descarguemos nuestras emociones o descarguemos nuestra opinión, que al cabo nadie va a saber que soy yo, con perfiles falsos o con perfiles verdaderos, en fin. También crea cierta insensibilidad para tocar ciertos temas, para decir, ay, pues pongo esto y ya de cotorreo y resulta que no es prudente. O al revés, malinterpretan tu comentario. Por ejemplo, lo puedes escribir de una manera muy relajada y según el estado de ánimo y la persona, al momento de leerlo, puede hacer su interpretación equivocada y resulta que se molesta o le divierte algo que tú dijiste en serio o se enoja, se molesta por algo que tú dijiste de una manera relajada. También es un caldo de cultivo enorme para ser muy impertinente, para llegar a ser muy intolerante y también para darle rienda suelta a nuestros trastornos que llevamos dentro, que nos, bueno, por llamarlos de una manera, ¿verdad? A nuestros demonios, vamos a decirlo así, a nuestros fantasmas, a todas nuestras chaquetas mentales que traemos por ahí, nos da también esa oportunidad o esa permisividad de poder hacerlo, aunque no sea lo más apropiado. Y después ya en el mundo real, muchas veces queremos hacer lo mismo que en las redes sociales y resulta que son dos mundos diferentes, no nada compatibles. Podemos viralizar o hacer tendencia a alguna situación que haya sucedido. Muchas veces son situaciones vergonzosas, son situaciones llenas de violencia o de alguna tragedia que la hacemos divertida o para que no duela tanto la queremos transformar en algo gracioso o simplemente burlarnos de alguien. Entonces se vuelve tendencia, se vuelve viral, algo que a veces es de lo más común y nadie hace nada hasta que no aparece un video. Y eso nos habla de la carencia muy grande que tenemos o que se puede reflejar en las publicaciones y en los comentarios. Y eso es bastante lamentable, sinceramente. Ahora, también dice el doctor Eduardo Calixto que cuando tú dices algo que no tiene una base científica, pues queda en una mera opinión personal. Pero si tú tienes una base científica o teórico-científica, teórico-práctica, bueno, ahí sí ya no es una opinión personal, sino un dato. Y muchas personas a veces toman una opinión personal como una verdad absoluta, toman un video como una consulta, toman un pedacito de información para denigrar a otra persona. Entonces a veces nuestras opiniones son muy mordaces y basadas en nosotros mismos y no en la razón, en el sentido común o en la verdad. Así como también el tema de los influencers o de estas personalidades que luego se ponen muy de moda. Recordemos que al igual que para que haya una pelea tiene que haber dos, para que haya una comunicación, un diálogo, tiene que haber dos, un emisor y un receptor. De igual manera, para esto de los influencers, que generalmente son personas con poca educación académica, son personas que destacan por hacer ya sea el ridículo, por hacer o decir cosas polémicas, por estar constantemente peleando o hacer algo que a la gente le provoque esa morbosidad, el chisme, que los entretenga. Bien, entonces aquí también hay dos vertientes. Una, que es el influencer, que generalmente pues carece de educación académica, quizá también tenga poca educación en valores, en moral. Bueno, el influencer que ustedes se imaginen. Pero también está la otra parte que a mí me parecería la más peligrosa. Son todas aquellas personas que aplauden, que les encanta, que felicitan, que siguen ciegamente a las personas cuyo contenido o en su persona misma no te están dejando algo positivo ni están permitiendo que tú crezcas como persona. Al contrario, quizá fomentan más la vanidad y tú crees que vas a ser feliz con lo que crees que te hace falta cuando ni siquiera aceptas tu realidad, y pueden pasar una serie de situaciones que no quisiera ahorita entrar a detalle porque pues el video es de otra índole, aunque si quieren que lo diga, ahí me pueden escribir. El punto es que estos influencers no se hicieron solos. Tuvo que haber alguien que los apoyara. 2,000, 3,000, 5,000 millones de seguidores que aplauden tonterías, que aplauden a lo mejor
faltas a la moral, pero es lo que entretiene, es lo que vende. Y esas personas que siguen a los que llamados influencers también deberían de revisar su salud mental, porque recuerden que somos un todo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que aceptamos, lo que adoptamos, todo va a ser parte de nosotros mismos, de nuestra personalidad y de cómo nos conducimos en la vida. Así es que por alguna razón es que se sienten motivados a seguir a ese tipo de personas, a la que sea, ya sea porque tiene algo que yo no he podido lograr, ya sea porque somos parecidos en algo. Por alguna razón yo proyecto mis necesidades, mis afectos, mis carencias en aquella persona que anda igual o peor que yo.